Camino al Agro. Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos, avances tecnológicos, nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo. Camino al Agro. Estamos Camino al Agro. Hoy hablaremos de la mosca fóride, mosca jorobada o mosca vinagrera. Este es un insecto que causa grandes daños en la industria de las abejas meliponas. Miraremos algunos aspectos de la biología, su comportamiento y principalmente su control. Así que acompáñenos. Los fóridos son moscas que pueden medir de 1 a 8 milímetros según el espécimen y han sido reportadas más de 3.000 especies a nivel mundial. Son especialmente atraídas durante la multiplicación de las colmenas por la exposición que se da del nido y sus reservas alimenticias, polen y miel. Las hembras pueden llegar a colocar hasta 300 huevos que se convertirán en larvas en 6 a 10 horas y estas a su vez empuparán en 7 a 9 días para convertirse en adultos aptos para la reproducción en 6 días más, teniendo una nueva generación cada 16 días. La mosca fóride es un insecto que normalmente se encuentra en la naturaleza. Es del orden de los dípteros y es un animalito que está descomponiendo la materia orgánica. Ella está en los bosques, donde están las hojas en descomposición, donde hay materia orgánica en los establos, lo que son pesebreras, lo que son gallineros. Es una mosca que normalmente está en la naturaleza, descomponiendo la materia orgánica. De hecho, serán los primeros insectos que consumirán nuestros cadáveres y los cadáveres de los animales que mueren. Esa gran cantidad de gusanos que se ven en un cadáver son moscas fórides y van a llegar de todas maneras a las colonias de abejas meliponas. A veces incurrimos en errores que pueden conducir a un mayor ataque de la mosca fóride, como son los derramamientos de miel, los rompimientos de potes de polen. Esto hace que la colonia se vuelva más atractiva para el ataque de los fóridos. Cuando trasegamos colmenas de meliponas de un tronco a una colmena racional, cuando hacemos partición o cuando pasamos de una colonia rústica a una colmena racional, se van a presentar muchos ataques de fóridos. Entonces tenemos que emprender una serie de acciones, una utilización de una serie de artefactos, de instrumentos que nos conduzcan a un menor ataque de las moscas fórides. Ningún método es infalible por sí solo, pero utilizando varios de los métodos podemos conducir a que el número de moscas que penetren dentro de la colonia sea menor. Entonces, lo que podemos hacer en primera instancia es tener nuestro meliponario en un sitio retirado de materia orgánica. Que no exista materia orgánica en descomposición cerca del meliponario o dentro del meliponario. Y esto es grave, porque en esa materia orgánica se están criando los fóridos que finalmente atacarán a nuestras colonias. Otra de las acciones que vamos a emprender es la utilización de cinta de enmascarar o cinta crepé. ¿Esto cómo se utiliza? La cinta crepé o cinta de enmascarar la vamos a utilizar en todo lo que son ranuras en la colonia. Todo lo que tenga ranuras en la colonia debe ir sellado con cinta de enmascarar. Porque los fóridos siempre están buscando la oportunidad de penetrar por cualquier ranura, por cualquier hendidura que el meliponicultor haya dejado. Como les digo, esto es muy frecuente cuando están recién divididas las colmenas o cuando están recién trasegadas. La mosca fóride está buscando cualquier ranura para ingresar dentro de la colonia. Para un efectivo control de plagas, en este caso la mosca fóride, se deben emprender varias acciones que controlen la plaga en varios frentes. De esta manera, iremos reduciendo el número de individuos que puedan penetrar en nuestras colonias. El primer método que se ha recomendado, sobre todo desde el Brasil, es utilizar unas trampas que consisten en unos pequeños tarros que irán dentro de la colonia, en la parte superior, colocado aquí adentro, donde se carga con vinagre y mosca que entre en la colonia, lo más seguro es que irá a parar a este envase. Aquí podemos recoger grandes cantidades de estos individuos.
Sin embargo, tenemos otro segmento de población muy grande que va a estar volando alrededor, que va a estar merodeando por la colonia tratando de ingresar. ¿Cómo funciona esta trampita? Esta trampita lleva a su interior más o menos hasta la mitad del frasco, se llena con vinagre y la parte superior o la tapa va a llevar unos orificios que pueden ser 5, 2, 1, por los que pueden ingresar las moscas pero no ingresar las abejas. Es bastante eficiente, se usa en la parte superior de la colmena en uno de los rincones, en donde las moscas que están acosadas por las abejas irán a parar dentro de este frasquito y allí se ahogarán. Es el método más tradicionalmente utilizado y que reporta también mucho control de mosca fóride al interior de las colonias. Este díptero se alimenta principalmente de materia orgánica en descomposición y en su fase larval, que es la que ocasiona los daños en las colonias, puede iniciar sus ataques por la parte más vulnerable de las colmenas, que son las bases. Otra de las acciones que debe emprender el meliponicultor para el control de la mosca fóride o de la mosca soldado o en general de todos los parásitos que atacan a las colonias es la revisión de las bases. Las colonias de abejas meliponas en su interior albergan gran humedad y sobre todo las bases de las colmenas tienen gran acumulación de agua y de excremento de abeja, sitio que aprovechan los parásitos para comenzar un ataque. Entonces, si miramos una colmena racional, vemos como en esta parte que está manchada había una acumulación de excrementos. Entonces, excrementos con alta humedad es un sitio muy propicio para que las plagas que ingresen por la piquera coloquen sus huevos en primera instancia en este sitio. Aquí se va a originar el primer ataque, la primera contaminación de la colonia y luego esos mismos parásitos pues irán colonizando las reservas de polen, las reservas de miel y finalmente el nido, terminando de una vez con la colonia. El meliponicultor debe estar muy pendiente del manejo de estas bases, que estas bases estén limpias de excremento, que no tengan mucha humedad, por lo que recomendamos siempre al revisar colonias de abejas meliponas cargar una base, tener una base disponible para que reemplacen alguna de una colonia que esté fuertemente atacada por parásitos y que tengan que limpiar, que tengan que secar o incluso tengan que flamear con alcohol porque son tantos los parásitos que hay que recurrir a esta metodología. Con la observación del comportamiento de los insectos, se pueden desarrollar trampas efectivas que conduzcan a la eliminación de individuos y poblaciones dañinas de cultivos y cría de animales. Observando el comportamiento de la mosca fóride, que es merodeadora de la colonia, ella está llegando a la colmena en todo momento, rondando a ver por dónde se puede filtrar dentro del nido, hemos desarrollado una serie de artefactos. El primero de ellos consiste en una pequeña botella que puede ser pequeña o puede ser de tamaño mediano. Normalmente esta botellita se utiliza para empacar miel de abeja, bien sea de melipona o de apis, y en ella hemos introducido un pequeño tubo de PVC que se utiliza para el agua caliente. Y hemos hecho una especie de flauta que termina en un tubito que es el que penetrará en la piquera de la colonia. Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea es que este artefacto cree un túnel de ingreso a la colonia. Ese túnel de ingreso pues va a estar en constante circulación de abejas. Va a haber abejas entrando y abejas saliendo. En ese trayecto, una mosca fóride que ingrese puede toparse con una de las abejas. Como el tubo tiene unos orificios en forma de flauta, pues la mosca va a tender a escapar por uno de los orificios y penetrará en el frasco. La idea es que el frasco vaya en el fondo relleno con vinagre, que también es atractivo a las moscas. Finalmente la mosca terminará ahogándose dentro del frasco. Las abejas no tendrán ingreso al frasco porque esos huecos, las perforaciones, son de un tamaño más pequeño que las abejas,
que no permita sino el paso de la mosca, pero no el paso de la abeja. Entonces este dispositivo pues lo vamos a colocar en la piquera de ingreso a la colonia. Como les decía, el artefacto va a crear un túnel de acceso a la colonia por el que estarán circulando las abejas en los dos sentidos y en donde la mosca tiene muchas posibilidades de entrar a la flauta y ahogarse dentro del frasco. Este método pues lo estamos probando, nos ha dado cierto grado de confianza porque hemos hecho muchas capturas en piquera, sobre todo el sitio porque es por donde el que ingresan las moscas. Entonces pues estamos en evaluaciones, pero pensamos que es una idea que le puede ayudar a los meliponicultores a reducir el número de ingreso de moscas dentro de las colonias. Como les decía, pueden utilizar un frasco pequeño o pueden utilizar un frasco un poco más grande, que es el que normalmente se usa como la media aguardientera en plástico y que irá colocado en la piquera. Este dispositivo tiene otra ventaja adicional y es que las abejas con los días pasan 1 o 2 días y ellas montan una fuerte guardia en la salida del tubo. Esto les permite también controlar muy bien el ingreso de la mosca fóride. Y otra ventaja que tiene el dispositivo es que la mosca fóride generalmente está circulando. Ella está entrando, pero también está saliendo de la colonia. Entonces, lo que nos llevó principalmente a la idea de este dispositivo fue de una colonia que estaba atacada por fóridos. Entonces pensamos que las moscas fórides que salieran de la colonia, pues finalmente quedaran atrapadas en este frasco. Pero nos ha funcionado en los dos sentidos, tanto en el ingreso, tanto como en la salida. Fertilice sus cultivos más eficientemente, con una medida precisa, mayor comodidad y rendimiento. Abonadora de espalda, una herramienta ágil y eficiente. Adquiérala en el 311-457-8014 o comuníquese con Camino al Agro. ¡Ey, che cuadro! Los pájaros no volvieron. Nos quedamos sin trabajo. Claro que no volvieron, porque no ven las semillas de pasto blindadas, distribuidas por Durespo. La única semilla forrajera blindada con tecnología de alta eficiencia. Semillas más uniformes, sin material extraño, con altísimo porcentaje de germinación que optimiza los costos de siembra. Además protegida contra plagas y enfermedades. Obtenga mejores praderas a un menor costo con semillas de pasto blindadas. Importada por Durespo. Premios Aurelio Llano Posada. Sexta convocatoria. Un reconocimiento al desarrollo del sector rural y el bienestar de la población campesina de bajos recursos. La premiación se hará en 2 categorías: vida y obra e investigación y desarrollo. Podrán participar todas aquellas personas e instituciones que hayan contribuido en beneficio del sector rural y su población. Premios Aurelio Llano Posada. En Colombiana de Biocombustibles ofrecemos la mejor selección de semillas para el cultivo de la higuerilla y la jatrofa en todos los climas. Además comercializamos toda su cosecha. Colombiana de Biocombustibles, impulsando vida. El uso de algunos materiales desechables en el control de la mosca fóride hace que los costos de producción se reduzcan y permiten que todos los meliponicultores tengan acceso a la tecnología apropiada. Otro de los dispositivos que hemos ideado para el control de mosca fóride está basado en estas tapitas en las que vienen los discos, los DVDs, los CDs. Esta tapa viene en la parte inferior de la pila de los CDs o en la parte superior. Entonces alguna vez nos preguntamos qué hacemos con estas tapas. A esto tenemos que darle alguna utilidad. Y ahora con el problema de la mosca fóride, pues se nos ha ocurrido hacer unas trampas de piquera precisamente para la mosca fóride. ¿En qué consiste el dispositivo? La idea es llevar la mosca fóride
al interior de esta pieza plástica que tiene unos espacios en su parte interior y que podemos tapar con un disco, con un CD que ya no utilicemos, o con una pieza de cartón. Puede ser cartón, acrílico, o puede ser un mismo disco que ya no estemos utilizando. Entonces, en primera instancia, a la pieza plástica que viene de tapa y base en la pila de los CDs, le vamos a abrir unos huequitos con una broca pequeña por la que quepa una mosca, pero que no quepa una abeja. Y en el disco, en el pedazo de cartón o pedazo de acrílico, vamos a poner un pegante. Hay en el mercado unos pegantes que venden para atrapar ratones. Ese pegante lo echamos en el disco y vamos a utilizar una de estas dos metodologías. Una metodología sería cebar la trampa con polen de las mismas abejas meliponas, que sea muy atractivo para la mosca fóride, o ponerle un pedazo de algodón que vaya cebado con vinagre, en esta forma. Y por uno de los orificios, con una jeringa, pues le inyectaremos el vinagre. Y así quedará el dispositivo listo para atraer a las moscas. ¿Cómo vamos a tapar esto? ¿Esto cómo se tapa? Simplemente vamos a utilizar también cinta de enmascarar, pequeños pedazos de cinta de enmascarar, con los que vamos a sellar la trampa, de manera que esto quede ajustado y no tengan modo de acceder al interior las abejas, solo las moscas. En esta forma quedará elaborada nuestro dispositivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar en las colonias? Esta pieza trae un hueco y ese hueco lo vamos a hacer coincidir con la piquera. Entonces, esto irá colocado de esta manera. Este será el ingreso para las abejas y los pequeños orificios serán el ingreso para las moscas fórides. Entonces, les decía yo, observando la naturaleza de la mosca, que es merodear alrededor de la piquera y estarse moviendo, ella se siente atraída por el vinagre o por el polen y terminará entrando por uno de los orificios y quedando adherida al pegante que hemos puesto adentro. Este método también nos está arrojando muy buenos resultados. También atrapa un porcentaje grande de moscas que finalmente no ingresarán dentro de la colonia. Es un dispositivo fácil de hacer, barato porque los materiales se consiguen fácilmente y que a su vez nos podrá servir como portapiquera. Puede ser utilizado en cualquier costado de la colonia, incluso puede ser utilizado en la parte superior entre la tapa y el techo de la colonia. Allí lo podemos colocar horizontalmente o lo podemos colocar verticalmente en cualquier costado de la colonia, incluso en los 4 costados en la parte de arriba. Aquí les dejamos esta idea para que la evalúen, para que la enseñen en sus colmenas y para que tengan un buen control de mosca fórida. Normalmente se pueden encontrar al interior de las colmenas de meliponinos 1 o 2 moscas fórides que, a pesar de no reproducirse, causan gran desgaste a las abejas que no paran en su persecución por expulsarlas de la colonia. Normalmente cuando abrimos una colonia que está atacada por mosca fóride, pues al remover la tapa de la colonia, encontramos que ella se aloja en estos orificios de ventilación. Las abejas, en su afán por sacarlos de la colonia, por eliminarlos, pues los termina arrinconando en estos orificios. Y basados en ese comportamiento hemos desarrollado otro dispositivo que consiste en lo siguiente. Es un marco de madera que va recubierto con una malla por la que puede caber la mosca fóride, pero no caben las abejas. Y en su parte superior lleva un acrílico que va con 4 tornillos que no permiten el acceso de las abejas a su interior, pero de pronto por las ranuras sí permite el acceso de la mosca fórida. La idea es que este instrumento lleve en el acrílico, en el cartón o la tabla un pegante. Lleva un pegante del que se usa para atrapar los ratones, como lo explicábamos antes, donde las moscas puedan quedar adheridas. Este dispositivo puede ir cebado con polen o puede ir sin ningún cebante, simplemente con la pega.
Entonces, como les decía, cuando uno encuentra una colonia atacada por mosca fóride, puede utilizar este artefacto y ponerlo debajo de la tapa para que las fórides que suban acosadas por las abejas queden adheridas en el pegante. Esta metodología la utilizamos en una colonia de Melipona rufiventris y nos funcionó por espacio de algunos minutos porque encontramos que el pegante era repelente también de las abejas. Las abejas terminaron muy enfurecidas mordiendo la malla, tratando de sacar esto de la colonia. Pero lo que más nos llamó la atención es que en ese momento que tuvimos puesta el dispositivo en la colonia, atrapamos 3 moscas fórides. Eso fue en un espacio de tiempo muy corto. Entonces eso nos llenó de optimismo. Al ver el comportamiento de las abejas, decidimos no volverlo a colocar en esta forma, sino utilizarlo arriba de la colonia, en esta forma, o colocarlo en la parte baja de la colonia encima del dispositivo. Pero esta vez sí cebamos la trampa, sí cebamos este dispositivo. Colocamos un poco de polen en medio del acrílico, en la parte interna, y esto nos ha llevado a grandes capturas de mosca fóride, porque basados en su comportamiento de estar merodeando la colmena, buscando por dónde meterse adentro, ella busca estas hendiduras, estas mallas y termina allá adherida. Entonces lo hemos utilizado en la parte baja de la colmena y en la parte superior, teniendo mejores resultados en la parte baja. Aquí es donde más capturas vamos a tener de mosca fóride. El orden y el aseo en los meliponarios es la regla de oro para el control de la mosca fóride. Meliponarios con basuras a su alrededor o materia orgánica en descomposición son muy susceptibles de ser atacados por esta terrible plaga. Si utilizamos estas metodologías, si utilizamos orden y disposición de todos los materiales dentro del meliponario, pues vamos a tener una menor incidencia de la mosca fóride y por consiguiente pues nos vamos a ahorrar este dolor de cabeza que extermina muchas colonias en el mundo, sobre todo de abejas meliponas, porque la mosca fóride también puede atacar colonias de abejas apis. Ella va detrás de las reservas de miel, detrás de las reservas de polen, por ese material en descomposición que hay en las bases, y allí va a proliferar fuertemente. Como les decía anteriormente, no vamos a tener un método que nos controle 100% la mosca fóride, pero si combinamos toda esta metodología, todos estos instrumentos, pues vamos a tener una gran posibilidad de que muy pocas moscas o ninguna mosca penetre en nuestras colonias, o la que finalmente penetre pues quede reducida a estos frasquitos con el vinagre. Bueno amigos meliponicultores, esperamos que todos estos dispositivos, todas estas metodologías les sirvan a ustedes para el control de la mosca fóride, ya que quizás es el enemigo más peligroso que tenemos en meliponicultura. Es la plaga que puede arrasar un meliponario en cuestión de semanas. Ellas, gracias a su capacidad reproductiva, pues producen gran cantidad de individuos que van a terminar por poner gran cantidad de huevos, por producir gran cantidad de larvas que van a exterminar nuestro meliponario. Pongamos orden en el meliponario, utilicemos todos estos instrumentos para tener un mejor control de la mosca fóride. La regla número 1 para el control de la mosca fóride, mosca jorobada o mosca vinagrera es no menospreciarla. Es un componente natural del medio y siempre estará acechando nuestras colonias. Utilicemos todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para evitar la pérdida de colonias y tener una meliponicultura más exitosa.